¿Se supone que son reales? La pregunta, con el desdén despreocupado de un hombre que jamás había conocido las dificultades, resonó en el silencio cavernoso de la sala. El juez Albrecht, un hombre cuyo traje a medida costaba más que la motocicleta que Fred Hudson había conducido hasta allí, se inclinó hacia adelante sobre sus elegantes días, con una sonrisa burlona en los labios. Observó al anciano que estaba frente a él por una simple infracción de tráfico. Fred Hudson, de 84 años, permanecía completamente inmóvil. Su espalda estaba erguida, testimonio de una disciplina forjada en una época y un lugar que este juez ni siquiera podía imaginar. Vestía una sencilla chaqueta vaquera descolorida, de esas que habían soportado décadas de sol y lluvia. Prendidas al pecho izquierdo, justo por encima del corazón, llevaba 3 hileras de cintas y una estrella metálica colgando de una cinta azul pálido. Eran motivo de diversión para el juez. Su señoría, la defensora pública de Fred, una joven llamada Sarah Jenkins, comenzó: el historial de servicio de mi cliente no tiene ninguna relación con este caso. El juez Albrecht hizo un gesto de desdén con la mano, sin siquiera dedicarle una mirada. Sus ojos permanecieron fijos en Fred. Seguro que no. Solo tengo curiosidad. Es una colección considerable para un hombre que parece no recordar el límite de velocidad en una carretera del condado. Déjame adivinar, las compraste en una tienda de segunda mano. Una pequeña bisutería para impresionar a la gente de la VFW. La pequeña galería, llena en su mayoría de gente esperando a que les cobraran sus propias infracciones menores, se movió incómoda. Se oyeron algunas risitas desde la última fila, pero la mayoría se quedó mirando. Una mezcla de lástima y vergüenza ajena en sus rostros. Fred Hudson no dijo nada. Sus ojos, claros y grises como un cielo invernal, estaban fijos en la bandera estatal que colgaba detrás del juez. No estaba enojado. No se sentía insultado. Parecía estar en otro lugar. Un lugar de profunda e inquebrantable calma. Le hice una pregunta, señor, insistió el juez, alzando la voz. Disfrutaba de este poder pueblerino que le otorgaba su puesto. La capacidad de desmantelar a una persona pieza por pieza bajo la apariencia de autoridad judicial. ¿Va a responderme o es tan sordo como condecorado? Sarah Jenkins se irguió, con el rostro enrojecido por la ira. Su señoría, esto es inapropiado. El señor Hudson es un veterano y merece nuestro respeto. El respeto se gana, abogado. Albrecht respondió con la voz como un látigo. Y desfilar con un cofre lleno de hojalata no te lo ganas automáticamente en mi sala. Ahora, señor Hudson, por última vez. ¿De dónde sacó las medallas? La mirada de Fred bajó lentamente de la bandera y se encontró con los jueces. Su voz, al sonar, fue tranquila, pero tenía un peso sorprendente, como piedras desgastadas por un río. Me las dieron. La simplicidad de la respuesta pareció enfurecer aún más al juez. No ofreció fundamento a su burla. ¿Dadas por quién? El gerente de la tienda de disfraces. Se recostó en su gran sillón de cuero, una caricatura de autoridad presuntuosa. Seamos claros. Estoy harto de que los hombres de cierta generación piensen que un uniforme que llevaban hace medio siglo les da vía libre. Te saltaste un stop. Te marcaron 20 metros por encima del límite. Y estás aquí con esta ridícula chaqueta como si fuera una especie de escudo. Me parece un insulto para los verdaderos héroes que sirvieron. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para humillar. Sarah podía sentir la tensión en su propio cuerpo, un resorte de indignación en espiral. Miró a su cliente. Las manos de Fred, nudosas por la edad y salpicadas de manchas, descansaban tranquilamente sobre la mesa de la defensa. No se inquietó. No se inmutó.
Simplemente se quedó allí, absorbiendo el veneno del juez sin una pizca de expresión. «Quítate la chaqueta», ordenó el juez. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Esto ya no se trataba de una multa de tráfico. Esto fue un despojo público de dignidad. «Su señoría, no puede hablar en serio», suplicó Sara con voz ligeramente temblorosa. «Lo digo en serio, abogado. Esta es mi sala. El acusado le mostrará el debido respeto. Esa exhibición es una distracción. Quítesela, señor Hudson, o lo declararé en desacato». El alguacil, un hombre corpulento con experiencia en juicios, dio un paso vacilante hacia adelante. Sus ojos se encontraron con los de Fred, y por un momento pareció inseguro, incluso arrepentido. Fred no se movió. No miró al alguacil ni al juez. Miró las medallas en su propio pecho, su mirada se detuvo una fracción de segundo en la que colgaba de la cinta azul. Parecía escuchar un eco lejano, un sonido que nadie más en la sala podía oír. Su silencio fue su respuesta. Fue un no profundo e inflexible. «Bien», espetó el juez, con la cara enrojecida. «Valade añade un cargo de desacato al tribunal y una multa de $500. Quizás eso llame su atención». El juez entrecerró los ojos al fijarse en la medalla más prominente, la que colgaba ligeramente separada de las demás. La señaló con un dedo gordo, sobre todo esa. «¿Y qué descaro llevar una réplica de la medalla de honor? ¿Tienes idea de lo que representa, anciano? La sangre y el sacrificio que representa. Que lleves eso es una bofetada a toda persona que haya servido con honor». Mientras la jueza Albrecht hablaba, la estéril sala de madera pareció disolverse alrededor de Fred Hudson. Las palabras burlonas del juez se desvanecieron en un rugido, no de una multitud hostil, sino de aspas de rotor y hombres gritando. El aire, denso con el olor a cera para pisos y café rancio, se llenó de repente del hedor metálico de la sangre y el humo acre de la cordita. Por un fugaz instante, no estaba parado sobre el linoleum desgastado, sino de vuelta en el barro de un arrozal a las afueras de Hawk City. No miraba la cara burlona de un juez, sino los ojos aterrorizados y abiertos de un joven soldado, un chico de Ohio llamado Miller, cuya pierna había sido destrozada por el fuego de una ametralladora. El azul de la cinta metálica era el azul brillante e imposible del cielo que vislumbró a través del dosel de la selva justo antes de salir de la relativa seguridad del cráter de una bomba. Podía sentir el peso de Miller en su espalda, la sangre caliente y húmeda que le empapaba el uniforme, el traqueteo ensordecedor de los cañones enemigos marcando una línea en el barro a pocos centímetros de su cabeza. Recordó el ardor en sus pulmones, el singular pensamiento desesperado no de vivir o morir, sino de llevar a ese chico al helicóptero de evacuación médica. El metal no era un trozo de hojalata. Era el peso de la vida de otro hombre. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejando a Fred de vuelta en la silenciosa y tensa sala del tribunal. Parpadeó lentamente, sin perder la compostura. Solo su respiración había cambiado, volviéndose un poco más profunda, un poco más mesurada. Sarah Jenkins observó todo el intercambio, con el corazón latiendo con furia impotente. Vio la crueldad del juez, el silencio acobardado de la multitud y el estoicismo increíble, casi desconcertante, de Fred. Sabía con una certeza que la heló hasta los huesos que se trataba de una terrible injusticia. El juez no solo se equivocaba. Estaba profanando algo sagrado. Bajó la vista hacia el expediente. Fred Hudson. Unas cuantas multas por exceso de velocidad en los últimos 20 años. Nada más. Dirección, número de la Seguridad Social, fecha de nacimiento. En el formulario de admisión. En la casilla marcada como servicio militar. Fred simplemente había escrito que sí. No había especificado una rama, un rango ni un solo honor.
La humildad que se reflejaba en ello ante esta flagelación pública era asombrosa. Una idea surgió en su mente, una apuesta arriesgada. Mientras el juez se dedicaba a pontificar ante el taquígrafo judicial, añadiendo sus justificaciones moralistas al acta oficial, Sara se inclinó hacia Fred. «Señor Hudson», susurró con voz apremiante. «¿Hay alguien de tu antigua unidad a quien pueda llamar?» Fred giró ligeramente la cabeza, encontrándose con la suya por primera vez. No había miedo en sus ojos, solo un profundo cansancio. Negó con la cabeza apenas perceptiblemente. «Fue hace mucho tiempo, señorita. La mayoría ya no están». «Tiene que haber alguien», insistió, negándose a soltarlo. Vio un pequeño broche, casi imperceptible, en el cuello de su chaqueta. Un simple escudo que no reconoció. «Permíteme salir un momento. Necesito un expediente de mi oficina». La jueza la despidió con un gesto sin mirarla. «Haga lo que quiera, abogada. Su cliente no se irá a ninguna parte». Sara prácticamente salió corriendo de la sala, con los tacones resonando frenéticamente en el suelo pulido. Se metió en un hueco vacío en el pasillo, con las manos temblorosas mientras sacaba su teléfono. No tenía ningún expediente que buscar. Tenía el PIN. Rápidamente escribió una descripción en el buscador. El escudo del ejército de Estados Unidos se alzaba tras la torre de un castillo. Los resultados la inundaron. Primer grupo de fuerzas especiales, los Boinas Verdes. Se le cortó la respiración. Esto era algo completamente distinto. Revisó los resultados de la búsqueda, buscando un contacto, una oficina de asuntos públicos, un enlace para veteranos, cualquier cosa. Encontró el número general de Fort Louis, la sede del grupo. Fue una apuesta arriesgada, un tiro al aire. Un especialista en sondeo de tablero contestó el teléfono. Asuntos públicos de Fort. «Me llamo Sarah Jenkins», dijo, intentando mantener la voz firme. «Soy defensora pública en el condado de Northwood. Tengo un cliente aquí, un veterano. Está en problemas. Señora, no podemos involucrarnos en asuntos legales civiles», dijo el especialista, con la voz apagada y un desinterés practicado. «Lo sé, lo entiendo, pero se llama Fred Hudson. Está detenido por desacato porque el juez no cree que sus medallas sean auténticas». «Señora, no puedo. Lleva una insignia del primer grupo». Soltó su última carta desesperada. «Por favor, se llama Fred Hudson». Hubo una pausa al otro lado de la línea. El tono de la pizarra desapareció, reemplazado por un silencio agudo y concentrado. «Deletréeme el apellido». Hudson tartamudeó. «Nombre Fred». Oyó el sonido de una máquina de escribir furiosa. Luego, una profunda inspiración. La voz que le devolvió fue completamente diferente. Era nítida, urgente y llena de una energía que le erizó el vello de los brazos. «Señora. ¿En qué sala está?» «Sala C. Tribunal del Condado de Northwood. No deje que el cliente se va. No dejes que se lo lleven a ningún lado. Vamos en camino». La línea se cortó. Sara se quedó paralizada en la entrada, con el teléfono pegado a la oreja. Las últimas palabras del especialista resonaron en el repentino silencio. «Vamos en camino». La esperanza, intensa y brillante, la invadió. La ayuda estaba en camino. La llamada terminó en el estado de Washington, pero la onda expansiva que creó se movió a la velocidad de la luz. El especialista que atendió la llamada de Sara no dudó. Se saltó 3 niveles de su propio mando, conectando la llamada directamente con la oficina del comandante de la base, un coronel curtido en batalla. El coronel escuchó, con los nudillos blancos mientras se aferraba a su escritorio.
En cuanto oyó el nombre de Fred Hudson, se puso de pie. Mantenga la línea, ordenó, y sin decir nada más, salió de su oficina y recorrió el pasillo hacia una suite de habitaciones más grande y opulenta, sin siquiera molestarse en llamar. Dentro, el general Marcus Turner revisaba informes logísticos. Era un hombre tallado en granito y acero con 3 estrellas sobre sus hombros y una mirada que podía descascarar la pintura. Levantó la vista, molesto por la intrusión. Señor, dijo el coronel sin aliento. Tenemos un código Nightingale. La mirada del general se agudizó. El código Nightingale era un protocolo no oficial y no escrito. Estaba reservado para un puñado de leyendas vivientes, hombres cuyo servicio fue tan extraordinario que la propia institución estaba obligada por honor a protegerlos sin importar las circunstancias. No se había activado en más de una década. ¿Quién?, preguntó el general con voz grave. Sargento Mayor Fred Hudson, señor. El general Turner se levantó de su silla antes de que el coronel terminara la frase. El informe logístico se desparramó por su escritorio, olvidado. Una mirada de incredulidad seguida de una furia atronadora se dibujó en su rostro. ¿Dónde está? En el juzgado del condado de Northwood, señor. Un juez local lo acusa de desacato, acusándolo de falsificar sus medallas. En concreto, añadió el coronel con voz llena de disgusto. La medalla de honor. La mandíbula del general se tensó hasta que un músculo se tensó en su mejilla. Se movía con una velocidad y una determinación que desmentían su edad. Señaló al coronel con el dedo. Consíganme un helicóptero al aeródromo más cercano y un coche esperando. Uniformes de gala de la Guardia de Honor. Quiero estar allí en menos de una hora. Se giró hacia su ayudante, que ya se ponía de pie a toda prisa. Consíganme todo sobre el juez Albrecht del condado de Northwood. Quiero saber dónde estudió, a quién le debe favores y qué desayunó. Quemen las líneas telefónicas. Quiero que esto se lo encargue al coronel. Dio una última orden escalofriante, que se ponga al secretario del ejército al teléfono. Díganle que un tesoro nacional está siendo humillado públicamente por un hombre que no merece lustrarse las botas. De vuelta en la sala C, el aire se había vuelto denso y estancado con la autocomplacencia del juez Albrecht. Había dejado claro su punto. Había intimidado al joven defensor público y ahora se preparaba para asestar su último golpe demoledor al silencioso anciano que tenía delante. Sara había regresado a la mesa de la defensa, pálida, pero en sus ojos se reflejaba una nueva chispa desafiante que el juez decidió ignorar. Dada su negativa a cumplir una orden directa de este tribunal, Albrecht comenzó a saborear cada palabra y su claro estado de delirio con respecto a sus hazañas pasadas, no solo lo acusó de desacato, sino que también me preocupa su salud mental. Dejó eso flotando en el aire, una nube venenosa. Por lo tanto, ordenó una evaluación psiquiátrica obligatoria de 72 horas. El alguacil lo pondrá bajo custodia del departamento del sheriff del condado, quien lo trasladará al hospital estatal para su evaluación. Esta fue la máxima degradación. No solo una multa, no solo la cárcel, sino una declaración de que Fred Hudson estaba loco, que su vida, su servicio, su honor eran las ficciones de una mente rota. El mazo estaba en su mano. Lo levantó en alto. El último signo de puntuación en su mezquina tiranía. Nunca llegó a bajarlo. Un ruido sordo proveniente del pasillo exterior lo interrumpió. Las pesadas puertas de roble de la sala del tribunal se abrieron de golpe, balanceándose hacia adentro con tal fuerza que se estrellaron contra las paredes. 2 soldados, tiesos como palos, con impecables uniformes militares azules, entraron en la sala. Se movían con una gracia sincronizada y poderosa, uno a la izquierda de la entrada, el otro a la derecha.
Permanecieron en perfecta posición de orden, con el rostro impasible y la mirada fija al frente. La sala se sumió en un silencio absoluto y atónito. El juez Albrecht se quedó paralizado. Su masa aún se alzaba, su boca ligeramente entreabierta. Entonces entró un tercer hombre. Era alto y de hombros anchos, con su uniforme verde oscuro perfectamente planchado, y la chaqueta relucía con su impresionante colección de medallas. 3 estrellas plateadas brillaban en cada uno de sus hombros. Era el general Marcus Thorne. No miró al juez. No miró a la galería. Su mirada, aguda e intensa, escudriñó la sala hasta encontrar su objetivo. Empezó a caminar por el pasillo central. Sus botas pulidas resonaban como latidos pausados y medidos sobre el suelo de baldosas. Cada paso, cada clic, era una acusación. Cada paso alteraba el equilibrio de poder en la sala. El aire crepitaba con una autoridad que hacía que los jueces parecieran una rabieta infantil. El general Thorne se detuvo justo frente a la mesa de la defensa, a menos de 60 centímetros de Fred Hudson. Por un instante, los dos hombres se miraron. Un universo de comprensión mutua se extendió entre ellos en esa mirada silenciosa. El rostro severo del general se suavizó con una mirada de profundo respeto y algo parecido a la reverencia. Entonces, en un movimiento que conmocionó a toda la sala, el general Marcus Thorne adoptó la postura de firmes más aguda y precisa de su vida. Su mano derecha se alzó en un saludo tan nítido, tan perfecto, que pareció cortar el aire. Sus dedos enguantados tocaron el ala de su sombrero. Su brazo, una rígida línea de respeto. Sargento Mayor Hudson. La voz del general resonó clara y fuerte, llenando cada rincón de la silenciosa sala. Es un honor estar en su presencia, señor. Hizo el saludo militar, con la mirada fija en Fred lentamente, como si despertara de un largo sueño. Fred Hudson enderezó los hombros, el cansancio pareció desvanecerse, reemplazado por un eco del soldado que una vez fue. Levantó la mano, con un movimiento rígido por la edad, pero no menos preciso, y devolvió el saludo. La jueza Albrecht finalmente encontró su voz entrecortada por la confusión y la indignación. ¿Qué significa esto? ¿Quién es usted? Estoy en medio de un proceso judicial. El general Thorne bajó lentamente la mano, pero su mirada no se apartó de Fred. Solo después de que Fred bajó la suya, el general giró la cabeza. Fijó en la jueza Albrecht una mirada tan fría y furiosa que pareció bajar la temperatura de la sala 20 grados. El significado, su señoría, dijo el general, con una voz peligrosamente baja. Estás en presencia de un héroe de la República y estás a punto de aprender una lección de respeto. Dio un paso hacia el dais, sacando un papel doblado de su bolsillo interior. Cuestionaste las medallas de este hombre. Permítanme ilustrarlos. Empezó a leer, con la voz llena de orgullo y rabia. Sargento Mayor Fred Hudson, alistado en el ejército de los Estados Unidos en 1958. Sirvió con distinción durante 30 años, 3 misiones en Vietnam. Miembro del 5º Grupo de Fuerzas Especiales en el Grupo de Estudios y Observaciones de Vietnam del Comando de Asistencia Militar. Hizo una pausa, dejando que el peso del nombre de la legendaria unidad se asentara en la sala. Los premios y condecoraciones incluyen la estrella de bronce con V al valor, 3 premios. La estrella de plata, 2 premios. La cruz por servicio distinguido, el corazón púrpura, 4 premios. Con cada medalla nombrada, una nueva ola de conmoción recorrió la galería. La gente se erguía, con rostros que mezclaban asombro y vergüenza. Un reportero local, al fondo, garabateaba frenéticamente en su bloc de notas. Y esta, dijo el general, bajando la voz al mirar el metal de la cinta azul. Esta llamativa pieza de hojalata que tan despreocupadamente desestimaron.
Esta es la medalla de honor otorgada al entonces sargento Hudson por su notable valentía e intrepidez, arriesgando su vida más allá del deber. El 4 de febrero de 1968, cerca de la ciudad de Hugh, el sargento Hudson, sin importarle en absoluto su propia seguridad, cargó él solo contra 2 nidos de ametralladoras enemigas, eliminándolos a ambos, y procedió a transportar a 3 camaradas heridos a través de 200 metros de terreno arrasado por fuego abierto hasta un punto de evacuación médica. Luego regresó al combate. El general dobló el periódico con movimientos precisos y deliberados. Miró fijamente al juez. La chaqueta de este hombre tiene más honor que todo este tribunal, incluido usted. No es un acusado. Es un tesoro nacional, y usted y su arrogancia consideraron oportuno humillarlo. El rostro del juez Albrecht había cambiado del rojo a un pálido pálido. Parecía pequeño e impotente tras su imponente estrado. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Por primera vez en su vida profesional, quedó total y completamente en silencio. El GAP yacía olvidado sobre su escritorio. El general se volvió a Fred. Sargento mayor, en nombre del ejército de los Estados Unidos y de una nación agradecida, le pido disculpas por la indignidad a la que ha sido sometido hoy. Luego volvió su mirada gélida hacia el juez, bajando la voz a un tono bajo y amenazante. En cuanto a usted, su señoría, parece tener un problema con los veteranos. Le sugiero que lo rectifique. Ya he hablado por teléfono con la oficina del gobernador de su estado, así como con el presidente de la Comisión de Conducta Judicial. Están muy interesados en la transcripción de hoy. Imagino que su carrera en el servicio público está a punto de llegar a un final bastante abrupto. La firmeza en su voz era absoluta. No solo había ganado el argumento. Había desmantelado el mundo entero del juez en menos de 5 minutos. Fue Fred quien rompió el silencio. Colocó una mano suave sobre el brazo del general. Marcus, dijo con voz suave pero clara. Es un hombre que cometió un error, uno grave, pero simplemente no lo supo. Miró al juez, no con ira ni triunfo, sino con una sorprendente dulzura. Las medallas no son lo importante, hijo, dijo, con la voz impregnada de la serena sabiduría de quien ha visto lo mejor y lo peor de la humanidad. Son solo recordatorios. El respeto no se exige con un garrote. Se da libremente a quien tienes delante, ya sea un general o un conserje. Esa es la única lección. Mientras Fred hablaba de dar respeto libremente, la imagen del tribunal se disolvió por un último instante. Ya no era un anciano en un juzgado, sino un joven en una selva sofocante, con el uniforme rasgado y manchado de sudor y sangre. Estaba arrodillado junto a un soldado enemigo capturado, no mayor que un niño, con los ojos abiertos de miedo. La cantimplora de Fred estaba baja, pero destapó sin dudarlo y se la acercó a los labios, ofreciéndole beber. Fue un pequeño acto de gracia en un mundo de horror, un silencioso reconocimiento de una humanidad compartida que trascendía uniformes y líneas de batalla. El honor no residía en la lucha. Se trataba de recordar que uno era un hombre. Las consecuencias de ese día en la sala se fueron rápidas y decisivas. La noticia, revelada por el periodista local y rápidamente recogida por los medios nacionales, se hizo viral. La imagen del general Thorne saludando al modesto veterano se convirtió en un símbolo de honor y responsabilidad. El juez Albrecht fue suspendido y, tras una investigación formal por parte de la Comisión Judicial Estatal, se vio obligado a una jubilación anticipada en desgracia. En respuesta a la indignación pública, la legislatura estatal aprobó un nuevo proyecto de ley, extraoficialmente llamado Ley de Hudson, que exige capacitación en competencia cultural y sensibilidad hacia los veteranos militares para todos los funcionarios públicos.
El general Thorne se aseguró de que la multa de tráfico de Fred no solo fuera desestimada, sino que se anulara formalmente con una disculpa escrita del Estado. Fred no quería saber nada de eso. Volvió a su vida tranquila, arreglando su motocicleta en el garaje y quedando con sus amigos para tomar un café los martes por la mañana. Aproximadamente un mes después, Fred estaba sentado en su mesa habitual en un pequeño restaurante local. Sonó la campanilla de la puerta y entró un hombre, con aspecto vacilante y fuera de lugar, vestido con un sencillo polo y pantalones. Era Albrecht. Parecía mayor, más pequeño, despojado de su toga judicial y su arrogancia. Vio a Fred y se acercó lentamente a la mesa. «Señor Hudson», dijo en voz baja. «¿Puedo sentarme?» Fred simplemente señaló el asiento de enfrente. Albrecht se sentó, con las manos inquietas sobre la mesa. «Quería disculparme», dijo, sin mirar a Fred a los ojos. «Lo que hice, lo que dije, no hay excusa. Fui arrogante. Fui cruel y me equivoqué. Lo siento». Fred dio un sorbo lento a su café. Miró al hombre frente a él, un hombre destrozado por su propio orgullo. No veía motivo para más castigo. «He oído que ya no estás en el tribunal», dijo Fred en tono neutral. «No», admitió Albrecht. «No lo soy». «Bien», dijo Fred. Y por un segundo, Albrecht se estremeció. Un hombre no debería tener un trabajo para el que no tiene corazón. Empujó un menú sobre la mesa. «El café está bueno aquí». Era una oferta de paz, un simple y elegante acto de perdón. Albrecht levantó la vista, finalmente se encontró con la mirada de Fred, y por primera vez, no vio a un acusado ni a un anciano, sino simplemente a una persona digna de respeto. Asintió, sintiéndose un peso mejor. Historias como la de Fred Hudson nos recuerdan que los héroes caminan entre nosotros todos los días, a menudo invisibles. Si crees en honrar su valor silencioso, dale a me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete a Better en Valor para ver más historias que merecen ser.